Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, les agradecemos que hayan tomado el tiempo para participar en esta segunda plática enfocada a lo que es las aplicaciones de la industria farmacéutica de los instrumentos que manejamos en equipos Falcón. Mi trabajo en este momento es presentarles algunas de las aplicaciones relacionadas con el análisis de cromatografía líquida, específicamente cromatografía líquida y líquida en ultra alta presión, para algunos principios activos generales en el área farmacéutica, pero específicamente sobre el área de algunos componentes que pueden tener o tienen actividad óptica. De ahí entonces algunos activos quirales van a estar presentes dentro de estas listas de aplicaciones que les voy a mostrar. Pues simplemente hay que tomar en cuenta siempre que los productos farmacéuticos requieren pues como unas mezclas tal cual, una separación de los principios activos para que estos sean de cuantificación o con el propósito de poder controlar su calidad. Entonces, esencialmente la cromatografía líquida, en este caso de la marca Yasco, que estamos nosotros representando aquí en México a partir de este 2022, pues es como un cromatógrafo de líquidos convencional, un sistema de bombeo, su parte donde lleva la introducción de la muestra, eh, ya que sea un modo inyectable, un modo de introducción de muestra manual o automático, su horno de columna y sus detectores. Así también puede ser que se acople a un detector de masas o no, o se vaya a una colección de fracciones. En esta imagen le estoy mostrando también la alternativa que existe desde hace bastante tiempo de la cromatografía supercrítica. En este caso, no es el tema de la separación, pero sí es importante que sepan que existe esa alternativa para algunos métodos que son esencialmente eluidos en fase similar a la fase normal y que también pueden ser utilizados con acoplamiento a los detectores de arreglo de diodos o los detectores quirales que vamos a ver el día de hoy. Esencialmente, ese es todo nuestro portafolio de cromatografía. En el grupo Yasco se tiene HPLCs, RHPLCs y UHPLCs. La parte preparativa es una parte que se utiliza más hacia el enfoque de la purificación de algunos productos, ya sea productos naturales o algunas péptidos o proteínas. También dentro de esta misma línea del S4000, de la serie del S4000, existen los sistemas analíticos supercríticos. Esencialmente, el equipo que vamos a hablar ahorita, junto con sus aplicaciones, no son más que un sistema modular de cromatografía con sus respectivas bombas que van a tener diferentes rangos de presión para que pueda llevar a cabo las separaciones, depende de nuestra columna cromatográfica que hayamos elegido. De estos detectores, pues esencialmente voy a hablar de lo que es el tradicional de arreglo de diodos con su versión UV-Vis o su versión de extracción de espectros, como puede ser el sistema completo de diodos, o el sistema en relación a la absorción de la luz, que es un espectrofotómetro de dicroísmo circular, que en este momento es uno de los equipos únicos que Yasco está promocionando para la determinación de algunos fármacos y específicamente los fármacos que tengan absorción rotación óptica o absorción de la luz de manera diferenciada a la luz polarizada. Eh, Estos detectores, como es el caso de fluorescencia, el de rotación óptica es un sistema esencialmente dedicado a la absorción de la luz polarizada. A diferencia del de dicroísmo circular, este tiene un rango de longitud de onda diferente, de 350 a 900 nanómetros. Ya tomaré el tiempo de explicar el principio de cada uno de ellos antes de las aplicaciones que vamos a ver el día de hoy. Estos solamente son algunas características que tienen los detectores, que es que pueden ustedes cambiar la celda por la parte frontal o cambiar algunos de las lámparas si es necesario para algún mantenimiento. Enfocados a la aplicación, entonces, la primera nota de aplicación que les voy a mostrar una publicación hecha por Yasco, por su grupo de desarrolladores de técnicas, esencialmente que se encuentra en Easton, en Estados Unidos, y esta está enfocada a la separación de algunos medicamentos con antigripales usando la cromatografía ultra rápida en el modelo XLC 4000.
Entonces, los componentes que vamos a ver en esta separación van a ser componentes que están separados a través de una columna cromatográfica empacada, como es tradicional en el HPLC de fase reversa, y en este caso vamos a ver la comparación con el sistema cromatográfico de ultra alta presión. El análisis contiene los componentes principales antigripales incluidos que incluye acetaminofén, cafeína, esperidina y algunos otros derivados usando la cromatografía ultra rápida de JASCO. Esta aplicación no es más que reproducir un método ya publicado por ellos, esencialmente con una separación utilizando una columna cromatográfica Sorbax SBS18, con un eluente de 0.1% de ácido fosfórico. Con fase móvil A y con fase móvil B tendríamos acetonitrilo en un gradiente. Ahí se puede demostrar el gradiente que se utiliza, donde en el minuto inicial está empezando con 20-80 de la proporción de fase móvil A contra B, y cómo cambia al minuto 2 a 50-50 y luego se recupera para iniciar el siguiente ciclo. En este caso, la fase móvil está diluyendo a 0.8 mililitros por minuto, la columna cromatográfica está a temperatura de 40 grados centígrados y el monitoreo es un monitoreo en un rango de longitud de onda de 200 a 400 nanómetros. El volumen de inyección que se utilizó y se ajustó para esta separación es de 1 microlitro. Como vemos del lado izquierdo, nosotros podemos ver el cromatograma extraído en dos longitudes de onda, en la 220 y en la 260. Vemos los dos cromatogramas extraídos y la identificación de los compuestos del 1 hasta el 8, donde la comparación de estos nos puede mostrar cómo hay absorción diferencial de cada uno de estos, donde algunos, como el caso del espectro que se ve de 220, se ven muchísimo más definidos con respecto al del 260. En la parte de abajo de este cromatograma se puede ver una imagen del espectro en 3 dimensiones o específicamente en una dimensión donde incluimos la parte del barrido y la parte de la intensidad por colores de cada uno de estos componentes. Eso es importante mencionarlo porque dentro de lo que es la separación, pues bueno, lo más importante es elegir cuál es la longitud de onda que va a trabajar mejor para poder seleccionarla antes de la cuantificación. Si hacemos la expansión, podemos ver la identidad de cada uno de ellos y podemos utilizar, pues bueno, la decisión de si podemos utilizar el canal A o el canal B, en este caso el canal azul o el canal rojo, para poder eludir cada uno de ellos. Y vemos cómo en la mayoría de estos componentes, pues del 2 al 8 aproximadamente, se ven muy bien los componentes y se pueden cuantificar adecuadamente. Y a diferencia de este canal de 220, podemos diferenciar que el de 260 se ve mucho mejor el componente 1, que es acetaminofén. En la parte de abajo podemos comparar en esa misma respuesta la intensidad de cada uno de ellos y poder hacer el análisis, si fuera necesario, de la pureza de los picos. En esta imagen les muestro cómo la extracción de los componentes en el canal se puede estar utilizando para poder también hacer una verificación de la composición de cada uno de los componentes. En la parte de arriba podemos ver un gráfico de extracción de 2 dimensiones, pero ahora solamente de la extracción en el tiempo de retención que se está indicando con respecto a su espectro V obtenido en ese rango adquirido. Esto nos puede ayudar para nosotros verificar realmente la presencia de cada uno de ellos, incluso hacer la extrapolación contra una biblioteca de espectros V que pueda estar ya previamente adquirida. Y pues bueno, una de las ventajas que tenemos en este tipo de comparaciones es poder verificar la pureza de cada uno de los picos o la identidad, si fuera necesario. Normalmente en calidad nosotros solamente buscamos la identidad a través de una buena resolución, una buena forma de pico, a través de la absorción y comparación de tiempos de retención contra su respectivo estándar de referencia. En este caso podríamos agregar una variable más que podría ser la parte donde nosotros comparamos el espectro de absorción contra un espectro de absorción de un estándar de referencia. Y esto gracias a que el software con el que se hace esta adquisición, que es ChromeNav, tiene la capacidad de conectarse con el software Spectra Manager de JASCO, que tiene mucha historia y relevancia en cuanto al análisis espectral
ya sea de UV-Vis o de algunas otras técnicas vibracionales. En la siguiente lámina podemos ver el cromatograma extraído, nuevamente eluido, pero ahora con una columna de un micraje más pequeño, y podemos ver la diferencia de cada uno de estos picos eluidos y el flujo en el que se está analizando, que sería de 0.5 mililitros por minuto. Este cromatograma es de la separación estándar de cada una de estas concentraciones que estamos viendo, y esencialmente lo que muestra aquí es la capacidad de poder hacer este análisis en un tiempo más corto. Si comparamos estos tres resultados, que serían el análisis cualitativo en la búsqueda de la entidad de cada uno de los picos, con el gráfico en 2 dimensiones del espectro con respecto a su posición en el cromatograma, la comparación de los dos cromatogramas que están en la parte de arriba, la selección de cada uno de ellos, podemos nosotros rápidamente establecer un método que pueda ser utilizado para la control de calidad de cada uno de estos componentes. En conclusión de este ejemplo de análisis de antigripales, se puede ver que el análisis corre en menos de 2 minutos y por lo tanto es un análisis que es 6 veces más rápido que el análisis tradicional en UHPLC. La siguiente nota de aplicación que les voy a mostrar está enfocada a la separación de componentes quirales, esencialmente y nuevamente publicados por YASCO, por el grupo de desarrollo en Easton, y vamos a utilizar el detector de dicroismo circular como un detector de luz que absorbe la luz acoplado a un cromatógrafo de líquidos. Para esto es importante siempre tomar en cuenta, aunque la mayoría de nosotros ya tenemos mucha experiencia en la parte de UV o absorción de luz a través de un arreglo de diodos, ver un poquito de la diferencia que existe entre un sistema que absorbe la luz pero de manera diferencial. En el caso del lado izquierdo ustedes pueden ver el nombre de un detector que es un detector de rotación óptica y que esencialmente va a ser como un polarímetro que tiene una celda de flujo que nos va a permitir ver componentes o que va a poder permitirnos que el componente que pase a través de una celda de flujo pueda absorba la luz, una luz polarizada, y en este caso polarímetro en línea acoplado al HPLC tiene una longitud de onda de absorción de 350 a 900 nanómetros con una lámpara de mercurio de xenón, con el propósito de poder detectar componentes activos, quirales, que no tienen absorción a la luz. Entonces, aquí específicamente esta aplicación está enfocada a que nosotros podamos ver cualquier componente quiral que no necesariamente absorbe la luz. Entonces, esa sería la separación de los componentes o requerimiento de los componentes para poder utilizar un sistema de polarimetría, un sistema de detección que utiliza el principio de rotación óptica para la determinación de esos componentes. Sin embargo, es mucho más utilizado el sistema de dicroismo circular, que es el que estamos viendo del lado derecho. También es un detector que utiliza la absorción diferencial de la luz polarizada, pero ahora en este caso circulante, que tiene una mejor sensibilidad gracias a este proceso y tiene un rango de longitud de onda de 220 a 460 nanómetros. El dicroismo circular bueno, el sistema de dicroismo circular es un sistema que está enfocado a poder tener la capacidad de, pues después de generar una luz, como se puede ver aquí en el diagrama, en la parte central, una luz que se está generando con todos los vectores. A través de un polarizador, estos pasan a través de una celda parada y donde prácticamente realiza la alineación de cada uno de los vectores de la luz y los está permitiendo salir a diferentes sentidos. Y el analizador esencialmente lo que hace es que permite la salida de esta luz polarizada a diferentes sentidos en los que va a rotar. Entonces, en un tiempo está rotando a la izquierda y en otro tiempo está rotando a la derecha, de tal forma que cuando llegue a nuestra celda de detector, nuestro analito va o no a absorber la luz en cada uno de estos vectores. Y entonces esta diferencia de ángulo la va a poder medir el sistema de detección que tiene nuestro equipo. Entonces, el dicroismo circular estamos hablando de que es involucra la luz polarizada pero circulante, y esta se absorbe de manera diferencial dependiendo de si la molécula tiene la capacidad de absorber de manera levógira o destógira, o sea, a la izquierda o a la derecha.
y esto nos va a permitir que tengamos nosotros una luz circulante polarizada a izquierda, una luz circulante polarizada a derecha. Esto va a ser capaz de que va a ser posible la capacidad de poder verlos en un cromatograma que se está graficando de manera continua, y esto nos va a permitir a poder hacer la diferenciación de sistemas ópticamente activos, esencialmente de la separación de algunos enantiómeros en una mezcla que hayan sido previamente eluidos a través de una columna cromatográfica quiral. Entonces, en los primeros principios de estos análisis, pues teniendo dos enantiómeros de un mismo principio activo como warfarin, que es una mezcla de un estándar, eso se utilizó para poder graficar diferencialmente. Vemos en la parte de arriba cómo se ve el cromatograma graficado entre tiempo contra intensidad, obtenido de la señal. En la parte del medio podemos verlo a la señal del UV, o sea, la absorción de la luz, ya que el grupo funcional, bueno, la molécula tiene grupos funcionales cromóforos, entonces podemos ver que absorbe la luz y podemos ver los dos enantiómeros separados. ¿Por qué están separados? Porque previamente se eluyeron a través de una columna quiral, no porque el detector sea capaz de separarlos. El detector es capaz de verlos como un detector de luz, así como vemos este cromatograma en la parte de medio, y en la parte de arriba podemos ver el cromatograma obtenido ya de la luz circulante. Entonces quiere decir que en la parte de abajo simplemente vemos como la absorción de la luz de dos componentes, como cualquier UV-Vis o detector de arreglo de diodos. Y en la parte de arriba vamos a poder ver el cromatograma de la luz circulante o el resultado de la luz circulante, ya sea que haya absorbido a la izquierda o a la derecha, y ya podemos nosotros identificar, gracias a este sentido de los grados que está desviando la luz a la izquierda o a la derecha, dos picos cromatográficos que tienen intensidades y sentido diferente de absorción. En la parte de abajo podemos ver un cromatograma obtenido de la relación de estos dos picos cromatográficos de cada uno de ellos, y la suma de ellos nos va a dar el factor G, que el factor G es una relación que existe entre la intensidad y la desviación de la luz, que existe entre la suma del UV-Vis y del detector de dicroismo circular. El mismo detector está haciendo la absorción de UV-Vis y el mismo detector está haciendo la detección de dicroismo circular, simplemente está graficando la señal obtenida a través de la absorción o la señal obtenida a través de la absorción diferencial izquierda o derecha de nuestro detector. Entonces, la gráfica de hasta abajo nos da un valor de proporción que existiría entre cada una de estas intensidades para que nosotros podamos hacer con una deducción o un análisis específico en términos de la proporción que existe entre el levógiro y el estrógiro de nuestro par de enantiómeros. Esos extraídos en una columna cromatográfica a 270 nanómetros en el caso del UV-Vis. También del lado derecho podemos ver el espectro de absorción en la parte de abajo, obtenido del UV-Vis como un espectro completo y sobrepuesto. Y vemos que como los dos componentes tienen los dos enantiómeros tienen la misma capacidad de absorber la luz, vamos a ver un espectro de absorción prácticamente igual. Sin embargo, en la parte de arriba vamos a ver cómo los espectros obtenidos de la gráfica entre la señal que existe de la longitud de onda de 220 a lo que sería 460, o sea, el espectro de absorción obtenido está en la parte de abajo, y el espectro que es la gráfica entre este rango de longitud de onda y la cantidad de grados que desvió a la izquierda o a la derecha, que en este caso se grafica como hacia arriba y hacia abajo. Cada uno de los enantiómeros vamos a ver cómo hay una diferencia y prácticamente son entre ellos, si no exactamente imágenes especulares, sí podemos ver que son complementarios. ¿Por qué no son exactamente iguales? Porque eso depende de la intensidad también de cada uno de los picos que estamos viendo, y ya sabemos que la intensidad tiene que ver con la concentración, pero también con la velocidad con la que eluyó. Entonces, si un pico eluye más alto, la área puede ser puede ser la misma área, sin embargo, se ve una intensidad más alta en términos de altura, pero en términos de área, pues ya tendríamos que utilizarlo para una curva de calibración para cuantificar. Pero este gráfico nos muestra justamente cuál es de los dos eluidos el que está absorbiendo a la izquierda o el que está absorbiendo a la derecha. Ya entrando a la aplicación como tal, la separación de estos componentes fluorbifurano, fureno, donde el medicamento es un medicamento antiinflamatorio, igual que ibuprofeno,
es un derivado de ibuprofeno, que vamos a ver también un poquito más adelante. Es un antiinflamatorio no esteroidal utilizado en aplicaciones tópicas, o un medicamento también puede ser ingerido, y se atribuye la mayor capacidad antiinflamatoria al enantiómero S del fluorbiprofeno. Específicamente se atribuye la mayor actividad. Sin embargo, siempre tenemos que ver cuál es la concentración o cómo se está manejando la dosificación. Específicamente por el hecho de que existe esta posibilidad de que el enantiómero S tenga mayor actividad antiinflamatoria, es que se eligió esta mezcla de enantiómeros para poder hacer una demostración de cómo se utiliza la separación quiral en el caso de los cromatógrafos de líquidos acoplados a un dicroismo circular. Aquí podemos ver la estructura, donde pues, claramente vemos un grupo funcional que absorbe la luz y un centro quiral donde vamos a poder ver uno o dos de los enantiómeros dependiendo de cuál es su conformación y cuál es su configuración absoluta. La separación está hecha como cualquier cromatografía utilizando una columna cromatográfica, en este caso una Chiral Pack ADRH. Es una Chiral Pack y por eso ya podemos saber que su empaque chiral está hecho a base de polisacáridos y que estos esencialmente van a ser los responsables de la separación cromatográfica chiral. Es una columna que es de 4.6 milímetros y diluye con la mezcla que habíamos mencionado, con 0.1 ácido fosfórico y acetonitrilo en diferentes proporciones, como podemos ver en la parte de abajo. Un flujo de 0.5 mililitros por minuto, una columna cromatográfica con temperatura ambiente y el rango de longitud de onda, bueno, en este caso, el extracto de la longitud de onda sería de 250, aunque ya sabemos que están extrayendo de 220 a 460 el espectro obtenido final, pero el cromatograma que vamos a estar analizando está a 250 nanómetros de longitud de onda. Un poquito la velocidad a la que se está monitoreando y el volumen de inyección, ya que esta es una separación cromatográfica en HPLC, que sería de 10 microlitros. El estándar de separación es una mezcla racémica que tiene fluorbiprofeno, que está disuelto en el huyente, que sería 50-50%, y 100 microgramos de la mezcla racémica. Entonces, de este lado podemos ver en la parte de en medio los cromatogramas y los espectros obtenidos. Si hacemos la expansión de cada uno de ellos, vamos a ver cómo, como el ejemplo que habíamos visto originalmente, se están eluyendo dos componentes. En la parte de abajo el cromatograma nos muestra, el cromatograma es la extracción de longitud de onda de 250 nanómetros y el resultado es la absorción de la luz a cada uno de estos, de este extracto. Entonces podemos ver que el pico 1 y el pico 2 en su diferencia prácticamente es nada más la elusión. Entonces vemos que tienen diferentes tamaños y hasta este punto podemos decir que es un estándar de referencia de dos componentes que están separados y cada uno de ellos, como SOR fluorbiprofeno, sabemos que prácticamente uno es el levógiro y otro el estrógiro, pero hasta este punto simplemente vemos la separación muy buena causada por esta elusión en la columna chiral. En la parte de arriba ya podemos ver entonces un cromatograma diferente y este cromatograma está graficándonos del tiempo 0 al tiempo de 18 más o menos de tiempo de retención y nos grafica la intensidad de cada uno de los componentes, pero ahora obtenida de la señal de dicroismo circular. Analizando los resultados, podemos ver en la parte derecha y en la parte de abajo los dos espectros de absorción del pico 1 y del pico 2, que ya sabemos entonces que son cada uno de los componentes separados de manera adecuada y vemos que pues sí, los espectros de absorción son prácticamente idénticos. Un poquito más alto uno que otro, pero ya platicábamos un poquito respecto al tamaño de la intensidad debido a la velocidad de elusión de cada uno de ellos. En la parte de arriba vamos a ver cada uno de los picos, el 1 y 2, diferenciados ahora, ya que estamos graficando el espectro obtenido de un barrido de 220 a 460, y ahorita ya podemos ver que el pico 1 da una señal que absorbe la luz hacia en grados, en miligrados de manera positiva o en miligrados de manera negativa, y entonces ahí podemos ver que cada uno de ellos tienen una diferencia en la absorción de la luz polarizada. El pico 1 con respecto al pico 2 tienen sentidos diferentes, ¿no? Ya sabemos que entonces son similares en estructura química,
respecto a su absorción por su espectro de absorción, y en la parte de arriba podemos ver que su naturaleza respecto a la absorción de la luz polarizada circulante absorben a diferentes sentidos de cada uno de ellos. Ahora les voy a mostrar esa misma mezcla, bueno, esta misma separación, pero utilizando ibuprofeno, que tiene más o menos el mismo principio, nada más que el grupo funcional aromático, en este caso es un sustituido de una cadena hidrocarbonada. También tiene la misma relación que existe entre el centro quiral que estábamos monitoreando en el caso de fluorbiprofeno. En este caso también la mezcla se incluye con cafeína, que cafeína claramente se puede ver que el activo tiene un grupo cromóforo bastante importante, sin embargo no es un sistema quiral. Por eso es que se incluyó en esta gráfica, en este ejemplo de esta nota de aplicación para poder ver cuál es esa separación. Entonces es una ilusión muy similar, pequeñas diferencias nada más, en este caso el cromatograma extraído va a ser de 230, pero es muy similar el tipo de fase móvil que se utilizó para eluir. Un poquito cambia la proporción de la ilusión, sin embargo, es algo muy parecido a lo que acabamos de ver con fluorbiprofeno, y vemos ahora que esta mezcla es de 50 microgramos por mililitro de cafeína y 200 microgramos por mililitro de la mezcla racémica de ibuprofeno, eluidos en el diluyente A B en proporción 60-40. Sus cromatogramas, como los anteriores, vamos a poder ver que ahora en este caso estamos hablando de una mezcla racémica más un componente no quiral. Y en este caso podemos ver el cromatograma obtenido de absorción, el pico 1, identificado claramente por su velocidad de ilusión y por su espectro que está del lado derecho de su espectro de absorción, como el pico correspondiente a cafeína. Ya cerca de los 20 minutos, arriba de los 22 minutos, podemos ver la ilusión de los dos picos correspondiente a los enantiómeros de ibuprofeno. Entonces tenemos claramente identificados a 2 y 3 como dos picos que están siendo eluidos de manera separada a través de la columna cromográfica quiral, pero que bueno, al final del día siguen siendo dos componentes separados, como podemos verlo tradicionalmente y lo utilizamos para cuantificar en nuestros cromatogramas tradicionales. En la parte de arriba ya podemos ver entonces el espectro obtenido de la señal de dicroismo circular o el espectro de absorción obtenido por la luz circulante causada por el efecto que hemos visto en el caso del uso del sistema de dicroismo circular. Y la demostración de que estos sistemas, pues cada uno de ellos es identificado por su tiempo de retención, está del lado derecho, donde podemos ver claramente como señal en la línea verde el espectro característico de cafeína, sin ningún problema, es muy claro. En la parte de los dos componentes azul y rojo podemos ver que cada uno de ellos prácticamente su espectro de absorción del lado derecho se ve que en la parte de abajo se ve que son prácticamente iguales. Y en la parte de arriba lo que esperábamos, que son dos componentes quirales y que además están separados, entonces estos espectros ya sobrepuestos se pueden ver como una diferenciación, donde graficamos el espectro de 220 a 460 con respecto a la cantidad de grados en miligrados positivos o en miligrados negativos de cada uno de los picos. Y así es como se identificó pues la presencia de ibuprofeno R o la presencia de ibuprofeno S. Esencialmente, como conclusión de esta aplicación del sistema de dicroismo circular, decimos que este detector es conocido porque tiene una alta exactitud en la determinación y altamente selectivo en el análisis de componentes que tienen cromóforos o que tienen un cromóforo cercano a un centro de quiralidad de moléculas ópticamente activas. Y pues su aplicación hacia principios activos farmacéuticos es claramente vista, como fueron los ejemplos que les mostré. El escaneo simultáneo de las señales del CD, o sea, del dicroismo circular y del UV, puede utilizarse para optimizar la longitud de onda de interés, y esto significa que lo que podemos hacer es ver que gracias a esa comparación podemos nosotros decir cuál es el enantiómero R o S, y también elegir cuál es la proporción adecuada de cada uno de ellos y elegir cuál es el espectro
de UV más adecuado para utilizarlo para la cuantificación. Esto significa que vamos a utilizar el espectro de dicroísmo para poder diferenciarlos, pero el espectro obtenido del UV va a ser el que se va a utilizar para integrar bajo la curva y construir nuestras curvas de calibración para la cuantificación de cada uno de ellos. Sin embargo, sí es importante la presencia del dicroísmo circular, ya que nos está permitiendo esa diferenciación y corroboración de la identidad de cada uno de los enantiómeros eluidos de una columna cromatográfica quiral. En el caso del dicroísmo circular, no solo puede diferenciar los dos enantiómeros, sino obviamente eluidos de una columna a diferentes tiempos, una columna quiral. También puede distinguir cuántos componentes, o si existen otros componentes que no sean quirales, ya que entre estos picos podríamos ver si hay algún otro tipo de componente que también rota la luz, levógira o estrógira, o si simplemente son componentes que no tienen centros quirales, como fue el caso del uso de la ilusión o el ejemplo que vimos con cafeína, donde prácticamente estamos viendo un tercer pico y que en el caso del dicroísmo circular ya no vimos este pico cromatográfico porque pues esencialmente absorbe la luz pero no hace una absorción diferencial entre la luz circulante izquierda o la luz circulante derecha y por lo tanto el cromatograma prácticamente sale horizontal, como si no estuviera absorbiendo la luz. Nada más como nota adicional de esta aplicación, puedo comentarles que el software con el que se hace todo este tipo de adquisiciones es software CropNav, que en algunos casos, cuando es necesario, se utiliza la versión CFR21 parte 11 para poder obtener las gráficas como cualquier cromatograma, un sistema que controla sus bombas, su automostrador, su detección, pero también es importante mencionar que este software va a tener la capacidad de poder controlar estos detectores que son de la marca Jasco y que además son exclusivos. Ninguna otra marca tiene estos sistemas acoplados a cromatografía de líquidos. Existen dicroísmo circular de otras marcas, sí, sin ningún problema. Sin embargo, Jasco tiene una gran tradición en el uso de esta espectroscopía y espectroscopía vibracional circulante, de tal forma que pueden tenerlo ya sea acoplado a su cromatógrafo de líquidos o puedan tenerlo por separado como un polarímetro, como un dicroísmo circular separado o como un acoplamiento a cromatografía de líquidos. Estas funciones que pudimos estar viendo, la mayoría de los sistemas cromatográficos en su software nos van a permitir o no hacer las extracciones de los espectros obtenidos de la luz. En este caso, por ejemplo, de una regla de Dios, extraigo yo la longitud de onda adecuada, pero además puedo o no extraer el espectro para utilizarlo para la identificación o la verificación de la identidad. Y en este caso nosotros usamos la búsqueda del espectro en bibliotecas que están adquiridas en Spectra Manager. Spectra Manager es el software vibracional de Jasco y se acopla perfectamente, es una parte del sistema CropNav para poder hacer esta verificación de cada uno de ellos, que incluyen el cálculo de proporción entre cada uno de ellos, el cálculo de factor G, como habíamos dicho, y el cálculo de pureza de picos tradicional que la mayoría de los métodos cuando estén siendo validados es necesario reportarlo. Sin embargo, también tiene, gracias a que el software ChromeNav y el software Spectra Manager son del mismo fabricante, tiene la función de on the fly, que sería la verificación del UV-Vis o de la fluorescencia, si fuera un detector de fluorescencia, de colectar el espectro mientras se está adquiriendo o de buscar el espectro mientras se está adquiriendo de uno o de múltiples canales. Y como lo mencionaba, no solamente de canales de luz del rango UV visible, sino también del rango de luz de fluorescencia, si fuera el caso. Podemos ver aquí, se está viendo el cromatograma, pero también está viendo cómo cada uno de los picos está obteniendo el espectro de absorción de cada una de las señales. El software también tiene funciones ya diferenciales, así como podemos ver estas específicas de la absorción de la luz, también puede tener la separación o la aplicación de permeación en gel para algunas separaciones de algunos polímeros, esencialmente en el área farmacéutica podrían ser polímeros solubles en agua como péptidos que tienen actividad farmacéutica
y la función de separación, obviamente a través de una columna cromográfica que tenga la exclusión, pero también tiene la función de poder determinar el peso molecular a través de una gráfica de GPC o los resultados GPC que se puedan obtener, ya sea para un polímero esencialmente o para un péptido que se considera, o un azúcar de gran tamaño que se requeriría la verificación del peso molecular a través de esta ilusión. Estos son solamente cálculos de peso molecular y la capacidad de poder obtener la colección, si fuera necesario la recuperación de cada uno de estos, ya que les mencionaba, pues estas son aplicaciones analíticas, sin embargo también existe la posibilidad de recuperar la muestra en el caso de que el cromatógrafo se utilizara como purificador, como un fraccionador de partes independientes de cada una de la ilusión, y esto significa que puede tener un colector de fracciones y su control. El colector de fracciones es un acoplamiento que se puede utilizar y este colector de fracciones también podría ser conectado a un sistema de disolución. Esto solamente para comentar que en el caso de la marca de Jasco que estamos representando como Falcon, tiene la capacidad de poder controlar, colectar las fracciones o tomar las fracciones de manera directa de un sistema de disolución. Bueno, hasta aquí es mi presentación. Tenemos oportunidad de poder hablar un poco de algunas preguntas que ustedes puedan tener. Con todo gusto estoy abierto para esta otra parte. Muchas gracias.